Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano, nuestro pastor, por esa porción de escritura, por dirigir el servicio. Que Dios bendiga siempre, de toda forma, de todo aspecto. Dios bendiga. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo estamos en esta tarde, esta noche? Bendecidos, con gozo, un poco cansados, ¿verdad? Siempre que llegamos a viernes, pues el cuerpo ya ya sabe que es tiempo de descanso y nos sentimos un poco cansados, pero les pido que tengan paciencia y que pues juntos podamos crecer por medio de la palabra del Señor y ser edificados para ponerla en práctica y luego ser santificados cuando vivimos la palabra. También quería pues recomendar a nuestro hermano Mark, como ha mencionado, pues hace un año llegó a la iglesia con muchas preguntas, así con mi tía Araceli, con nuestra hermana Araceli, y tuvo muchas preguntas, estaba buscando de la única respuesta que el mundo, que la vida tiene para ofrecer. Y esa única respuesta no se encuentra por medio de los hombres, no se encuentra por medio de esforzarnos, se encuentra solamente por medio de Cristo Jesús. Y le damos gracias al Señor que Dios ha tocado el corazón de Mark para vivir por el Señor y tengamos eso en mente y podamos tener Mark en nuestros pensamientos, nuestras oraciones, para que, como él ha mencionado, Callie y él, pues que ya van a salir al colegio, una etapa diferente, una etapa nueva, más difícil, ya estamos entrando a la vida real, pero que Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Mark, nuestro hermano Callie, pues es de gran gozo ver que Mark ha crecido tanto y que él siempre es el que me pregunta preguntas tan difíciles. Él ha sido de bendición para mí porque yo puedo pues buscar las preguntas que yo mismo a veces ni tengo respuesta. Él siempre da preguntas muy difíciles, pero las cuales nos edifican porque buscamos mediante la palabra del Señor las respuestas y las encontramos. Y entonces que Dios bendiga a Mark. Hermanos, les pido que abran sus Biblias a Gálatas capítulo 6. Donde continuamos nuestro estudio sobre este capítulo, este último capítulo de la carta de Gálatas, que fue escrito por Pablo y inspirado por el Espíritu Santo. Y hermanos, es muy fascinante entender lo que Pablo está diciendo aquí, ya después de haber escrito de muchos temas, principalmente el legalismo, la ley que quita o arrebata de la cruz de la gloria de Cristo. Y ahora en este mismo capítulo estamos estudiando la obra en práctica, es decir, fe en acción, como lo nombré a esta enseñanza, fe en acción, por lo cual tenemos fe en Cristo y el resultado es que vamos a obrar semejante o conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así es que vamos a leer los versículos 3 al 5. 3 al 5. Antes de leer, les pido que oremos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias en esta noche, Señor. Señor, te pedimos que en este momento nuestras mentes, nuestros corazones estén abiertos para entender y comprender lo que tú nos quieres decir mediante tu palabra, por medio de tu palabra, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, enseñando, sino tu Espíritu Santo, que nos aclare todas las cosas de tu palabra concerniente a ti, Señor, concerniente a la revelación que tú nos permites entender a través de tu palabra eterna, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por este momento, que podemos disfrutar de tu gloria, Señor. Podemos disfrutar de cantos, himnos, y ahora, Señor, por medio de tu palabra, Señor, podemos disfrutar de tu gloria y de tu, Señor, salvación que tú nos has dado a nosotros, por lo cual confiamos en ti y queremos seguir creciendo para vivir conforme a tu imagen hasta que estemos presentados delante de ti, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gálatas 6, versículos 3 al 5, ¿estamos ahí? Dice así, leamos todos juntos, Gálatas 6, 3. Porque el que se cree ser algo
no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Llegamos a estos versículos después de haber estudiado la semana pasada sobre tomando la carga o ayudando a nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo de la fe, ayudándolos en su carga. La semana pasada vimos varios puntos sobre nuestro caminar como hijos de Dios en unión o unidos con un mismo sentir por medio del Espíritu Santo. Y lo que vimos al comienzo de esta carta, de este capítulo, perdón, fue que Pablo ahora nos está llamando, Dios nos está llamando a poner en práctica la libertad la cual Él nos ha dado por medio de Cristo Jesús. La libertad de Cristo Jesús es una libertad que nos ha librado, de la muerte y del pecado. Y esa libertad no solamente es un escape del infierno, un escape de la condenación eterna, sino que ahora hay un resultado por lo cual se produce por medio de la obediencia. Es decir, que nuestras obras ahora como hijos de Dios no son parte de llegar al cielo, un alcance a intentar con nuestro mayor anhelo llegar al cielo, por lo cual Cristo, siendo el camino, ya ha abierto la puerta y ya nos ha dado entrada, por lo cual la palabra declara que nuestra herencia y nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos o en el cielo. Entonces, las obras que podemos ver, por lo cual los apóstoles en sus cartas exigen tanto a guardar la fe, a mantenerse firmes, a vivir de buena conducta delante de los incrédulos, a amar a nuestros prójimos, a nuestro prójimo, a ayudar y consolar a nuestros hermanos, no es un alcance inalcanzable, sino que es el resultado de una fe salvífica, una fe que nos ha dado entrada al reino de los cielos. Entonces, por medio de Cristo, Pablo dice en el capítulo 5 que fuimos librados de la muerte o del pecado, por lo cual andemos en la libertad, caminando conforme ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque si Dios nos dio vida juntamente o por medio del Espíritu Santo, perdón, entonces el llamado es que vamos a andar o caminar conforme al mismo Espíritu que nos dio vida, que nos hizo dar, que nos dio el poder para reconocer la necesidad que teníamos como pecadores, sin vida, sin salvación. El mismo Espíritu que nos conmovió para poder tener la capacidad de confesar a Cristo como Señor. Porque así como en el Evangelio, cuando preguntan quién es Cristo, dicen unos creen que eres un profeta, Elías o cualquier otra persona, y Pedro contesta y responde y dice, ¿tú eres quién? ¿Quién? ¿Qué dice Pedro? ¿Tú eres el Cristo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y luego dice Cristo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque estas palabras no son tuyas, no vinieron de ti, sino que fueron revelados por medio de ¿quién? Del Padre, de mi Padre. Entonces es importante reconocer que el mismo Espíritu Santo nos capacita para poder confesar la fe que salva. Y es interesante ver que no solamente termina ahí la bendición de poder tener a Cristo como Señor y Salvador, por lo cual Él mismo dice que su yugo es fácil, ligera su carga,
Él dice, ligera es mi carga, no es difícil. ¿Por qué? Porque Cristo él mismo tomó la carga en la cruz de nuestros pecados para capacitarnos a nosotros a vivir ahora en la santidad. Esto, hermanos, es la imagen del capítulo 6, vivir en la santidad, por lo cual Pablo lo separa en varios puntos y aspectos, pero en el cual se resume en eso: la fe en acción, la salvación que se demuestra por medio de las obras por las cuales Dios había preparado de antemano, como dice Efesios 2. En esta noche, en los versículos 4 y 5, 3 al 5, vamos a ver unos puntos muy importantes, porque ya que en los versículos 1 al 3 vimos sobre el ayudar a nuestro prójimo y cargar y restaurar a nuestro hermano, es decir, que nosotros no debemos de pensarnos más altos o tener un concepto más alto de lo que en verdad somos, humanos, imperfectos, pero que nosotros mismos cuando vemos a un hermano caer o pecar o fallar, tomarlo y restaurarlo, dice Pablo, con amor, con paciencia. Y eso es el hermano que ha caído, dice, el que es espiritual, Pablo describe. La persona que va a ayudar al hermano es espiritual. Por lo cual también vimos que el espiritual no es el que viene vestido más mejor, no es el que canta más mejor, no es el que toca un instrumento más mejor, no es el que se parece conducir más mejor, sino que el espiritual es el que vive conforme a la imagen de Cristo. El que es espiritual verdaderamente verdadero es el que puede reconocer sus propias faltas, que cuando ve a un hermano caer, no lo usa como una forma de medida espiritual, sino que él conoce la debilidad de la carne y él conoce la fe que el Señor nos ha dado para depender de él, y que cuando vemos a un hermano caer o pecar, nosotros nos podemos poner en sus zapatos y tener comprensión, poder entender esa necesidad. Y así comienza la carta de Pablo, por lo cual es la ley, Pablo lo describe, la ley ¿de quién? La ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Mateo 22 nos dice, amarás a Dios, a Jehová tu Dios, perdón, amarás a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Con todo tu corazón, alma y mente. Y este segundo mandamiento o ley es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la ley de Cristo es que si amas a Dios, el resultado de buscar la voluntad de Dios es que vas a naturalmente, por medio del Espíritu Santo, poder amar a tu prójimo. Porque uno reconoce ese amor y misericordia que Cristo nos ha dado, que tenemos en Cristo Jesús. Entonces aquí comienza Pablo en versículo 4 diciendo, así que, continuando, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces Pablo ahora está entrando a otro aspecto de nuestro caminar en la santificación. Y eso es que no solamente estamos ayudando a nuestros hermanos a cargar su carga cuando hay momentos difíciles, sino que no nos debemos tampoco desviarnos de nuestro propio caminar. Y es la razón que en el versículo 1 dice Pablo también, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y luego dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, aún en la obra de ayudar a nuestros hermanos en la fe, ayudar a nuestro prójimo, es importante reconocer que no es ausente la observación y el cuidado de uno mismo mientras que ayuda, mientras que obra en el servicio a Dios.
Entonces, después de haber visto el llamado de apoyarnos y restaurarnos unos a otros en el camino que Dios nos ha puesto, Pablo ahora nos está enfatizando la importancia de someter a prueba nuestra propia obra. Por lo cual menciona de cierta forma, como ya vimos en el versículo 1, considerándote a ti mismo. Y ahora en el versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces, ¿por qué Pablo ahora está hablando de poner a prueba nuestra obra? Es la misma explicación de los pasajes anteriores, porque se requiere humildad y sobriedad para poder vivir conforme a Cristo sin interponer nuestra porción carnal de enaltecerse de cualquier forma o de vivir conforme a la carne y excusarlo o decir, bueno, no soy tan malo como este hermano que ha caído de esta forma. Pablo está diciendo, no nos podemos enaltecernos. Y el que está ayudando a su hermano, cuide su propio camino, porque es posible que en intentar ayudar o ver un hermano que necesita ayuda, nosotros pequemos de la forma en la cual hagamos esos niveles que vimos la semana pasada, en el cual digamos, oh, yo no soy tan mal como ese hermano. Gracias, Señor, que yo no soy así como ese hermano. Por lo cual nos lleva a lo que vimos al concluir el estudio de la semana pasada, por lo cual estaban en el Evangelio la historia del hombre pobre que estaba pegando su pecho, que decía, Señor, ten misericordia de mí. Y el otro hombre que estaba orando en el templo decía, gracias, Señor, que no soy como él. Y el corazón del creyente puede llegar a ese pensamiento en el cual puede decir, gracias, Señor, que yo no he caído como ese hermano. Y Pablo está intentando evitar ese pensamiento de manera en el cual dice, sometan sus propias obras a prueba. Porque ¿cómo se prueban nuestras obras? ¿Por medio de nuestro estándar? ¿Por medio de lo que nosotros pensamos que es santidad? Así funcionan muchos creyentes. Muchos creyentes creen o dicen, bueno, yo creo que esto es así. Pero la palabra a veces nos dice algo diferente a lo que nosotros como humanos, incluso creyentes, podamos pensar o formular en nuestra mente. Porque es posible que aún como creyentes podamos minimizar el estándar bíblico sobre nuestro llamado y conducta como hijos de Dios. Es posible que nosotros podamos decir, bueno, eso está escrito en la Biblia, pero como que ya no aplica hoy en día. Por lo cual la iglesia ahorita, hay muchos falsos maestros, muchas falsas iglesias ahorita que empujan eso y dicen, la Biblia ya es antigua. Y ya no aplica de la misma manera que aplicaba en aquel entonces. ¿Qué dice la palabra, hermanos, sobre sí misma? La palabra es viva. ¿Y qué? Activa. ¿Eso se escucha como algo antiguo? Ezequiel nos dice algo muy importante también, donde dice, la hierba se seca, la flor se cae, más que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Eso se escucha como algo antiguo? No. La palabra de Dios es eterna, por lo cual somos llamados a aferrarnos a su santa palabra que es por siempre, para siempre. Y para querer interponer nuestros pensamientos y nuestra doctrina en decir, pues ya no aplica eso. Ya no es tan severo es el pecado. Entonces se requiere humildad. Se requiere aferrarnos al Espíritu Santo que nos conmueve a reconocer el pecado, de tener convicción de nuestras acciones diariamente, de poder reconocer que no estamos haciendo algo correcto cuando estamos haciendo algo que no debemos de hacer. Entonces, Pablo está escribiendo esto porque ahora el resultado de la libertad no es aferrarnos a nuestra carne, teniendo esa libertad,
pero sino que nos está diciendo que nos aferremos al Espíritu Santo que nos proporciona nuestro deber como hijos de Dios, que nos da el poder, nos da las fuerzas ¿para qué? El Espíritu Santo nos da poder para hacer algo que va en contra del mundo. El mundo desea poder ¿para qué? Para tener posiciones altas en la sociedad. El Espíritu de Dios nos empodera ¿para qué? Para caer a nuestras rodillas delante de Dios. Lo contrario, para vivir humildemente. Tenemos suficiente poder para reconocer nuestro pecado. El mundo no tiene ese poder. El mundo quiere poder físico, materialístico, mientras que el poder del Espíritu es interno y es eterno. Entonces se requiere esa humildad, se requiere sobriedad de mente, se requiere que nosotros pensemos y tengamos conocimiento de la palabra de Dios para poder saber la voluntad del Señor. Porque sin la sobriedad no estamos con mentes enfocadas. El que no es sobrio tiene su mente mareado, está moviendo, está turbada la mente. Entonces se requiere sobriedad para vivir conforme a la imagen de Cristo sin imponer nuestra porción, sin imponer nuestra excusa. Nuestro caminar y conducta como hijos de Dios comienza con el reconocimiento de que Dios obra y sigue obrando en nosotros, en nuestras vidas diarias, por lo cual Él nos ha repartido una medida de fe a cada uno de nosotros, en la cual fuimos llamados a caminar y desarrollar conforme a su voluntad. Romanos 12:3 nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, si vemos a un hermano pecar o caer, lo primero no es pensar: eso nunca me pasaría a mí, sino sería orar por el hermano. Y si mucha evidencia apunta a un espíritu no regenerado, orar que su fe fuera genuina. Pero Pablo nos llama a no enorgullecernos en el tropiezo de un hermano. Imaginémonos caminando con alguien en la calle y que se tropiecen en la banqueta mientras que caminamos, y que tú mismo pudiste nosotros mismos pudimos ver la banqueta, pero quizás la persona a nuestro lado no lo vio y cayó, y dijéramos y volteáramos a ellos que están tirados o caídos en el piso y voltear y decirles: eso nunca me hubiera pasado a mí. ¿Qué pensarían las personas que escucharon esas palabras? ¿Qué tiene ese? Tiene algo en su mente, porque una persona no va a responder de esa forma. Y es triste, hermanos, que así es como a veces espiritualmente vivimos. En ese mismo estándar de ver el hermano caer y decir: jamás sería yo. Nunca me pasaría eso. Eso no es mentalidad del Espíritu Santo. Eso es carnal, pensando en uno mismo por medio de su orgullo, pensando a través de su orgullo y no por medio del Espíritu Santo. Entonces nuestra gloria no es nuestras acciones, nuestro caminar o la comparación contra los hermanos, sino que nuestra gloria, Pablo nos está diciendo aquí, como vamos a ver más adelante, ¿es quién? Es Cristo. Nuestra gloria es Cristo, porque todo lo que tenemos, incluso la fe para obrar, ¿es de quién? Es de Dios.
Por lo cual leímos aquí en Romanos 3 que dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, si vemos unos hermanos que no tienen lo que podamos decir la misma fe que nosotros, no es razón para criticarlos, sino de entender que la fe es otorgada por medio de ¿quién? De Dios. Y cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Por lo cual la fe no es lo mismo a cada creyente. Cada creyente tiene su medida de fe, por lo cual de todos modos, sea mucho o poco, el llamado es el mismo. Desarrollar la fe que el Señor nos ha dado, la salvación y la entrada que Dios nos ha dado. Desarrollemos, obremos en esa bendición que el Señor con la cual el Señor nos ha bendecido. Entonces, si nuestros hermanos o una hermana caen, nosotros no debemos encontrarnos cayendo de otra forma al pecado también. Es decir, un hermano cae y nosotros en forma de intentar orar o ayudarles a ellos de una manera falsa, digamos, lo que está pasando aquí es el pecado. De otra forma sería que un hermano cae y que en una manera falsa hablen de ese hermano o hermana, es decir, que haya palabrería de ese hermano o hermana por el simple hecho de criticar o hablar y luego terminan esa plática en decir, oh no, pero vamos a orar por él. Muchos practican eso, hermanos, y Pablo quiere evitar eso. Pablo no quiere que nuestras pláticas, si un hermano cae, sean de palabrería, de crítica o de manera de ¿cómo se dice? Exaltarnos a nosotros mismos, porque el único que tiene esa suma posición de poder exaltarse es Cristo Jesús, porque Él es el único perfecto, por lo cual nosotros estamos siendo hechos perfectos en Él. Entonces, no hay gloria en la debilidad de otros hermanos. No hay que gloriarnos cuando un hermano falla o hace algo mal y decir cualquier cosa que plazca nuestra carne, pero no nuestra alma. Cuando producimos en nuestro corazón un sentir que estamos en buena posición espiritualmente por el simple hecho de compararnos con las faltas de alguien más. Imagínense que el creyente se forme su propia base de medida espiritual basada en los pecados de otros hermanos. Eso es rebuscar en el fondo del barril. Eso es sacar lo que está completamente abajo, lo que sobra. Eso es rebuscar en el fondo del barril, lo cual es vergonzoso como hijos de Dios y una necedad ante Dios. No, nosotros mismos vamos a tomar en cuenta nuestra propia conducta y lo que hemos sembrado basado en el estándar único, que no es el pecado de mi hermano o mi hermana, sino que mi estándar es el más perfecto y el único perfecto, quien es Cristo Jesús. Por lo cual Él dice, sed perfecto porque yo o como yo soy, ¿qué? Perfecto. Nuestro estándar es el creador del universo. Él no dice, sean perfectos e intenten lo mejor que puedan como su hermano. No, eso no sería perfección, sino que Él nos llama a un llamado más impactante, más que rinde más y tiene mucho más valor. Y eso es que por medio del Espíritu Santo, Cristo ahora nos dice, sed santos porque yo soy santo, sed santos como yo soy perfecto. Nosotros mismos vamos a tomar esa cuenta de lo que dice Pablo. La Escritura, la palabra del Señor dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor.
Pablo les estaba hablando a la iglesia de Corinto aquí y les dice algo muy importante porque ellos estaban basando en los dones que habían recibido para forma de medida. Es decir, que ellos habían sido dados muchos dones y ellos se enorgullecieron de la forma en la cual decían que cuando veían un hermano no haciendo la misma cosa, obrando, teniendo el mismo don, ellos se consideraban más altos que sus propios hermanos en la fe. Por lo cual Pablo viene y dice, ¿qué? Porque aunque de nada tengo mala conciencia hablando de sí mismo, aunque mi mente no me diga que estoy haciendo algo mal, o que yo crea en mis propios ojos que estoy viviendo de una forma, una conducta buena en mis ojos, en mi entendimiento, yo diga, estoy haciendo muy bien comparado pues a lo que estaba haciendo ayer, estoy haciendo más mejor hoy. No por eso soy justificado, dice Pablo, pero el que me juzga es el Señor. El que está viendo la obra es el Señor. Y no solamente la obra, hermano, sino ¿dónde comienza la obra? No por medio de la acción, sino que comienza primero ¿en dónde? En el corazón, en la mente. Nuestros pensamientos y nuestros deseos que fluyen de nuestro corazón producen las obras y las acciones. Y mientras que muchos obren, el Señor es el que puede reconocer si es genuino o no. Pero el que me juzga es el Señor, porque el Señor sabe mi corazón, Él sabe tu corazón. Es versículo 4 se me hace que es 1 Corintios 4. Pero dice el versículo 7 de ese mismo capítulo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Hablando de que si un hermano dice, bueno, yo soy maestro, o yo soy tal y tal, Pablo les está aclarando algo del orgullo humano y dice, porque ¿quién te distingue? Es decir, ¿quién me está distinguiendo como un hijo de Dios? ¿Mi carne? ¿Yo mismo? ¿O el Espíritu y Cristo que me ha librado del pecado? ¿Quién me distingue? ¿De quién es el poder? ¿De quién es el honor? ¿El mío o de Cristo? Y Pablo les quiere dar a entender este mismo problema del cual Pablo estaba hablando aquí en Gálatas 6. Porque ¿quién te distingue? Diciendo, el que te ha distinguido y te ha apartado de esta tierra, de este mundo, no eres tú, no fuiste tú. Primero de Juan nos dice algo similar, donde dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y nosotros, dice, amados, no somos del mundo, sino que dice, tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios, y eso es lo que somos. Y el mundo no nos conoce. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y eso, hermanos, viene a una enseñanza práctica en nuestras vidas diarias también. En nuestro diario vivir, en el dinero que tenemos, en el trabajo, en el hogar, en todo lo que tenemos, podemos aplicar eso también. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Quién es el que da fuerzas cada mañana para poder despertar y levantarnos? ¿Quién tiene proporcionado nuestros años en esta tierra? ¿Quién conoce todos los cabellos y puede contar todos los cabellos y tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza? ¿Quién conoce lo interior de nosotros que ni nosotros mismos sabemos o conocemos? ¿Qué tienes que no haya recibido? El rey David dice en 1 Crónicas capítulo 29, porque todo lo que tenemos o todo lo que tengo es tuyo. Y todo lo que damos viene de ti, viene. ¿Qué podemos ofrecerte a ti? Lo que ya es tuyo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo. Y si lo recibiste, hablando de la salvación en este caso,
¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué nos gloriamos en nosotros mismos y decimos, yo tengo este nivel de fe? Cuando dice, si esa fe no es tuya, fue regalo por medio de la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Jeremías dice algo también. En el libro de Jeremías dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Vemos un patrón? Que no se alabe el sabio, ¿en qué? En la sabiduría que tiene. Ni en su valentía, ¿quién? El valiente. Ni el rico se alabe en qué? En sus riquezas. Que el rico no se alabe en su riqueza. Que el valiente no se alabe en su valentía. Que el sabio no se alabe en su sabiduría. ¿Por qué? Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, hermanos, estas medidas falsas de comparación son las marcas de una iglesia débil, y estos pensamientos surgen por falta de doctrina profunda e instrucción por medio de la palabra para los miembros. Y el fruto de esas falsas medidas espirituales y criticar y no apoyar ni de poner a prueba nuestra propia obra o nuestras propias obras. Estas falsas medidas espirituales son palabras corriendo por el aire, críticas, divisiones, disensión, orgullo, escándalos por medio dentro de la iglesia. Eso es una iglesia débil, y la iglesia débil no es medido por número de congregación, porque existen iglesias de miles de personas que viven produciendo fruto podrido en las sombras, aunque por fuera se ve saludable. Pero es la que continuamente cae en los mismos problemas, porque no hay comprensión de que la fe, la salvación, el caminar y la obra del creyente le pertenece a Dios. Pablo habló brevemente sobre esto en el capítulo 5, cuando dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley, hablando de la ley de Cristo otra vez, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es decir, cuidado de que no se destruyan, destruyan la fe de los hermanos por su conducta, cuando se están mordiendo y comiendo unos a otros con palabras y acciones y división y disensión. Por lo cual aquí Pablo está hablando de la iglesia legalista, de la iglesia que vive por medio de su propia conducta, que se da crédito a sí misma, por lo cual el estándar es el hermano al lado de la banca y no Cristo, el cual se puede ver más santo delante de los hombres, pero no en el interior delante de Dios. Entonces nuestro llamado es, como dice versículo 4, que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Pablo nos está diciendo aquí que cada uno de nosotros somos llamados a someter a prueba nuestra propia obra. Ponemos a prueba nuestras obras así como Dios lo va a hacer con fuego, que purifica. Mi estándar de examinarme no es entonces, como vimos en 1 Corintios, que yo mismo me justifico por mis pensamientos, sino que mi forma o estándar de examinar mis obras no es entonces que yo me siento satisfecho en lo que estoy obrando o haciendo, porque yo mismo puedo creer que estoy obrando bien, mientras que la realidad es que mis intenciones no están en un lugar correcto, o que mi motivo no sea motivo correcto. ¿Por qué estamos aquí? Les pregunto.
¿Para servir o ser servidos? ¿Para recibir o bendecir a nuestros hermanos? Hay 4 pasos para someter o una forma para poder aplicar, someter a prueba nuestras obras. Esos 4 puntos son: número 1, que si nuestras obras son hechas en obediencia, no para vernos bien delante de los hombres como santos, sino verdaderamente anhelar y desear vivir rectamente como Cristo. Tenemos que preguntarnos eso. ¿Nuestras obras, nuestra obediencia es porque yo quiero algo para verme bien delante de los hombres, o es genuino? Número 2 es: soy motivado por amor a Dios, por lo que Él ha hecho en librarme del aguijón de la muerte y del pecado y de la condenación eterna. Por amor a mi prójimo, porque reconozco que Él es tal como yo, humano, débil, por lo cual Dios nos capacita a ayudarnos y vivir en unión. Estamos motivados por amor a Dios y al prójimo, y no por querer recibir algo de parte de Dios a los hombres. Recibir gloria, wow, qué santo es este hermano. O de decir: Señor, si hago esto es porque quiero que me des tal y tal. Así no funciona. Número 3, realizadas con fe y dependencia del Espíritu. Estamos dependiendo solamente y únicamente del Espíritu que no obra y mora en cada creyente, o estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas, nuestros propios esfuerzos, como si fuéramos viviendo bajo la ley, intentando alcanzar algo que Cristo ya nos ha dado. Número 4, las obras que yo practico y que pongo en práctica, que obro por medio del Espíritu, son para la gloria de Dios, porque toda la capacidad para vivir en santidad e incluso las buenas obras en las cuales puedo obrar, reconozco que son de Él. O la gloria es mía. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo nos podemos gloriar en algo que Dios preparó antemano antes de que naciéramos? Eso para meditar. ¿Cómo yo puedo gloriarme en mis acciones y compararme a mi hermano que ha pecado y decir: pues yo estoy obrando bien y el hermano no está obrando bien? Cuando esas mismas obras que estoy poniendo en práctica son las que Dios preparó de antemano. Y no solamente eso, sino que hay 5 puntos aquí en el versículo 10 de Efesios 2 que nos da una respuesta, una conclusión muy importante e impactante. Efesios 2:10 nos dice: porque, número 1, porque somos hechura suya. Somos resultados, somos una obra de arte de Dios que Él mismo ha formado y construido. Así lo podemos ver. Porque somos hechura suya, creados, formados, transformados, salvados, regenerados, justificados en Cristo Jesús. Número 2, creados en Cristo Jesús. Número 3, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué somos hechura suya? Para buenas obras, para demostrar a quién en nosotros mismos que yo puedo obrar bien ahora. ¿Para qué? Para buenas obras, para proclamar que Cristo vive en mí, que es Cristo que me capacita y que me da el fruto, porque dice Cristo el mismo en Juan 10, aparte de mí nada puedes hacer, sin mí, desconectados de mí, nada. Dice un poquito esfuerzo, sí pueden hacer quizás poquito, pero no mucho, nada, dice Cristo,
nada pueden hacer sin mí. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahí es donde se concluye todo. El que se quiere gloriar, dígame, ¿estábamos ahí antes de la fundación del mundo? ¿Preparando las obras de antemano? Y número 5, para que en este momento presente 2025 anduviésemos en ellas. Eso es poder de Dios. Hermanos, tenemos que reconocer esto. Nuestras obras no son las nuestras, no son mías. Toda obra que vivo ahora como hijo de Dios, que da revelación que Cristo vive en mí, viene por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Porque mi carne, nuestra carne como hombre, no puede producir ni puede capacitarnos a vivir y conducirnos de una forma santa, por lo cual viene de arriba. Como dice Pablo aquí en esta misma carta, Gálatas 4, lo puro y lo perfecto viene de el cielo. Si vivimos de esta forma, entonces cuando Pablo dice lo siguiente, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, podemos estar satisfechos no en nosotros mismos y podemos reconocer que cuando Pablo dice aquí, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto que podamos tener ahora, si vivimos y ponemos en prueba nuestra propia obra, podremos gloriarnos ahora sí, de esa forma. Si ponemos a prueba nuestra obra, podemos entender el que conoce que todas las cosas son de Dios, la salvación, las obras, la capacidad, incluso la fe. Podemos estar satisfechos y gloriarnos no en nosotros mismos, sino en la obra de Dios que obra en nosotros. Porque mientras Dios formó la iglesia, el cuerpo de Cristo, para estar unidos en un mismo sentir bajo la guianza de su espíritu de poder, nuestro juicio final no será en grupo. Dios no nos va a juzgar por medio de una iglesia entera y decir, pues, ok, cada iglesia, ¿qué hicieron? No. El juicio final es individual y cada uno de nosotros vamos a dar a conocer nuestras obras aquí en la tierra. Es individual el juicio final, no en grupo. Podemos reconocer que si existe el gloriarse en uno mismo, entonces, como Pablo dice aquí, si ponemos en prueba nuestras propias obras, entonces ahí hay razón para gloriarse en uno mismo. Podemos reconocer que este gloriarse en uno mismo no es gloriarse en lo que nosotros mismos estamos haciendo, pero ese gloriarse en uno mismo es reconocer que es Cristo en nosotros. Por lo cual Pablo en esta misma carta llena de riquezas nos dice también, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que vivo ahora la vivo conforme a la voluntad de Dios, quien me llamó por su propósito. En otras palabras, nuestra propia gloria aún es de Cristo, no la nuestra. Y eso, hermanos, es madurez. No que me enaltece, diciendo, bueno, yo puedo hacer tal y tal, o yo no soy débil como tal y tal, o pensar que sé más de los demás por el estudio que uno hace, de creer que sabe más porque tiene más conocimiento. Y hablar de manera sutilmente condescendiente con otros porque cree que lo sabe todo, sino que nuestra gloria es Cristo mismo. Porque 2 Corintios 5 nos dice en el versículo 21, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Solamente hay uno, Cristo Jesús. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 100, no hay 1000, uno solo, Cristo Jesús, Dios, al que no conoció pecado, por nosotros, incapaces de hacer esta obra, por nosotros
lo hizo pecado. El Padre hizo a Cristo ¿qué? Pecado en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces el Padre es que el quien por nosotros hizo a Cristo pecado en la cruz, tomando nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para que nosotros fuésemos hechos. ¿Quién hace? ¿Quién obra? Dios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Primera de Corintios 1:7, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, hablando al creyente, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Más por quién? ¿Más por mi sentir? ¿Por mi carácter, que no soy tan mal? Más por Él, más por Cristo estáis vosotros. Perdón, más por Él, el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios para nosotros, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo el proceso de la salvación desde el comienzo hasta el fin, por el cual 2 Corintios 5 nos dice que Él fue hecho pecado para que nosotros recibiéramos su justicia, para ser considerados justos y perdonados delante del Padre. Y luego 1 Corintios 1 que dice que por Él estamos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en Gálatas 6. Versículo 5, ya para terminar, porque cada uno llevará su propia carga. Esto contraste con el versículo 2 que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ahora Pablo dice, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, si están listos para brincar sobre el hermano y juzgar, recuerden quién es el verdadero juzgador, el que va a juzgar en fin. No somos nosotros, no es el que juzga. ¿Qué dice Romanos 8, hermanos? La declaración de la libertad en Cristo Jesús dice, ahora o más, no hay condenación para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Por lo cual dice, ¿quién condenará? Si Cristo es el que nos ha salvado. ¿Quién condena? ¿Quién juzga? Nadie más que Dios, verdaderamente. El hombre puede juzgar, el hombre puede criticar, pero Dios verdaderamente con fuego va a juzgar. Para purificación al Hijo de Dios, al creyente, al que confía en Cristo Jesús, o para fuego, para condenación. Esas palabras de Pablo resuenan en el llamado de nuestro Señor Jesucristo, en su llamado a la humanidad en Mateo 16:24, porque Pablo dice, porque cada uno llevará su propia carga. En Mateo 16:24, Cristo dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No vea ni se forme una falsedad de poco bueno en uno mismo. Niéguese a sí mismo, porque no hay nada bueno en el hombre. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Tomemos nuestra cruz y carguemos, sigámoslo a Él. Y el que toma su cruz, ¿a dónde está yendo? ¿Está yendo a vacación? ¿A dónde va el que toma la cruz? Al Calvario, para ser ¿qué? Crucificado, a perder su vida. Por lo cual el que confía en el Señor ha perdido su vida para ganar a Cristo Jesús, ganar la vida eterna en Él.
Por lo cual, Él dice, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, mejor mañana elijo tomar mi cruz. Mejor cuando esté preparado elijo tomar mi cruz. El que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que pierde la vida tomando la cruz al Calvario, hallará la vida verdadera. Y la vida verdadera no es la que se encuentra en esta vida terrenal, temporal, sino la vida de venir, que ha de venir, que es eterno, en el cual estaremos delante de nuestro Señor por los siglos de los siglos. Debemos reconocer entonces que nosotros somos llamados a llevar nuestra propia carga y no depender tampoco que alguien venga a suplicarnos o ayudarnos. Pero también nos podemos excusar, también no nos podemos excusar en nuestro caminar culpando a otras personas o decir, pues pequé porque tal y tal persona o me dijeron esto. No, tomemos en cuenta todo lo que hacemos, cómo obramos, pero principalmente si estamos en verdaderamente encontrados delante de Dios, humildemente confiados en Él. Pero sí tenemos una confianza. Y la confianza que tenemos es que nuestro caminar tomando nuestra carga no es una sola. Aunque alguien no venga a nos rescate, como dice 2 de Timoteo, capítulo 4, cuando Pablo iba a ser ejecutado, martiriado, dice, nadie vino, nadie estuvo a mi lado, nadie, estoy solo. Y estoy a punto de morir y estoy solo. Dice, pero el Señor está conmigo. Hebreos 13:5 nos dice para terminar, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, nuestra confianza es completamente de salvación y de la vida física. En todo lo que el Señor provee a nuestras vidas, pertenece al Señor. ¿Dónde está la gloria entonces? ¿Quién se puede jactar? El creyente Pablo dice que se puede jactar. Sí se puede jactar. ¿Pero en quién? En la cruz, en Cristo Jesús. Porque el creyente reconoce que su propia jactancia es la obra de Cristo dentro de él o de ella. Y nuestra gloria es Cristo Jesús. Así como la palabra nos dice que nuestra justicia es Cristo Jesús. Nuestra sabiduría es Cristo Jesús. Nuestra santificación es Cristo Jesús. Todo en todo es Cristo Jesús para nosotros. Vida. Por lo cual Pablo dice en Filipenses, para mí vivir es, ¿quién? Cristo. La vida es Cristo y morir es ganancia. Sí, hermanos, pido que se pongan de pie y vamos a ser despedidos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias por este mensaje, Señor, que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias por poder reconocer que nuestra carga, Señor, aparte de estar en unión y poder apoyarnos unos a otros, debemos de siempre, Señor, reflejar, Señor, que nuestra salvación, Señor, lo que tú nos has dado es individual, Señor. Es como individuos, Señor, caminando, Señor, buscando tu voluntad, viviendo en tu voluntad que tú nos das.